voy a hacer una introducción breve de la doctora Natalia Zamora. Ella estudió geología en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Realizó estudios de maestría en geología marina y costera en la Universidad de Río Grande del Sur en Brasil, una maestría en administración de proyectos en la Universidad para la Cooperación Internacional y una especialidad en riesgos geológicos e hidrometeorológicos en la Universidad de Ginebra. Realizó pasantías en centros de investigación en Noruega e Italia, donde estudió la amenaza de tsunamis y vulnerabilidad en varios ambientes tectónicos. Posteriormente realizó estudios doctorales en el Centro Alemán de Investigación en Geociencias en la Universidad de Potsdam. Ha trabajado en varios proyectos de investigación y consultorías en temas de geoamenazas y geología, y particularmente en la última década un enfoque en la evaluación de la amenaza de tsunamis. Es parte de los miembros del grupo de simuladores numéricos de tsunamis que colaboran con el ICG del Caribe, UNESCO, y es cofundadora de la Fundación Tropos, la cual tiene entre sus ejes de acción el tema de georriesgos. Durante el trabajo en el Centro de Investigaciones de la Gestión de Riesgo de Desastres en Chile, investigó la probabilidad de tsunamis en el norte y centro de Chile. Recientemente se incorporó al Barcelona Supercomputing Center, donde continúa la investigación en el tema de multirriesgos, con especial énfasis en tsunamis. Entonces, muchas gracias, Natalia, por estar acá. Natalia nos va a presentar la charla titulada Avances en el conocimiento de la amenaza de tsunamis en América Central. Muchas gracias. Espero, a ver. ¿Se ve ahora sí? Sí, ahí se ve la presentación. Ya. Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Y bueno, buenas tardes por aquí, buenos días más bien por allá. Y bueno, entonces con esa presentación, el título de la charla de hoy es Avances en el conocimiento de la amenaza de tsunamis en América Central. Secundo a las palabras de Percy, de que verdad es una gran oportunidad, así que agradezco nuevamente el poder abrir este espacio, ¿verdad? Para que podamos hablar sobre este tema y, bueno, sobre todo el desarrollo que ha habido en los últimos 20 a 30 años. La charla la voy a, bueno, en los primeros minutos, hablaré sobre los aspectos generales de los tsunamis, una introducción, distribución y la variabilidad de sismos tsunamigénicos a lo largo ya no solo de Centroamérica, sino del planeta, la ocurrencia de tsunamis específicamente para Centroamérica y las incertidumbres asociadas a la estimación del potencial tsunamigénico, que es bueno, uno de los temas en los que más he trabajado, y los métodos de evaluación del peligro de tsunamis. Para pasar a algunos de los resultados de estos avances a lo largo de los años y, bueno, un enfoque, una parte de las limitaciones y las perspectivas. ¿Qué son los tsunamis, verdad? Entonces, los tsunamis son lo que llamamos ondas largas, ¿verdad? Pueden ser generados son generados por algún desplazamiento de una columna de agua, ya sea en el océano, en los lagos, y pueden ser generados por fuentes tectónicas como los terremotos, por deslizamientos submarinos o subaéreos, por erupciones volcánicas. Y bueno, existe también ahora el concepto de los meteotsunamis generados por fuerzas atmosféricas y bueno, el impacto de asteroides. Y los tsunamis no son frecuentes y quizás por eso se han estudiado menos, pero sabemos que cuando ocurren generan muchas pérdidas y en los últimos años pues ha habido realmente una eliminación con la cantidad de datos y esperamos entonces una consulta se oye como... Sí, Natalia, eso es porque sos coadministradora y se escucha cuando entran las personas al chat. Perfecto, entonces era por si no se estaba No, pero escuchando. no pasa nada, sí se escucha. Gracias.
Bueno, entonces el tsunami lo podemos ver desde 3 fases: la generación, la propagación y la inundación. Entonces en la generación, como vimos, pueden haber varias fuerzas, como en este caso gran parte de la presentación se va a basar en los sismos que generan los tsunamis. Entonces tenemos la generación con esa caracterización de la fuente, la propagación del tsunami a lo largo de una cuenca o del océano, y luego la inundación. En cada uno de estos pasos, como vamos a ver, hay gran incertidumbre cuando queremos analizar la amenaza. Y esto es porque necesitamos caracterizar las fuentes que tienen una gran variabilidad. Si queremos llegar a hacer análisis de amenaza y de riesgo, necesitamos conocer la recurrencia de esas fuentes que disparan los tsunamis. En la propagación, bueno, generalmente usamos modelos numéricos, se necesitan modelos de elevación digital, o sea, la batimetría y la topografía, y bueno, esquemas numéricos, para lo cual hoy en día contamos con muchísimos códigos de acceso libre con los que se puede estimar entonces la propagación, para llegar a uno de los procesos muy no lineales, que es la inundación, donde se dan procesos, digamos, de lo que sería el homólogo de un efecto de sitio, y donde se requieren datos topobatimétricos de alta resolución que no siempre están disponibles. Y bueno, ¿cómo estudiamos esto? Uno de los conceptos importantes es entender el ciclo sísmico, sobre todo para los tsunamis que son generados por sismos. Y aquí traigo esta imagen de LIOS en Singapur, que siempre me ha parecido muy interesante, porque entonces muestra cómo tenemos, bueno, en una zona de subducción, donde se tiene un proceso donde va a haber en la zona sismogénica entre placas, los procesos donde las placas empiezan a estar bloqueadas, y luego en algún momento, como vemos aquí vamos a tener el tiempo, ¿verdad?, en años de este proceso hasta donde se va bloqueando. Entonces lo que tenemos aquí es la escala de ese ciclo sísmico, o sea, desde donde va a iniciarse, donde ocurre un sismo, van a ocurrir dentro de ese ciclo sísmico algunos sismos más chicos hasta llegar a otro sismo muy grande, que es justamente una vez que se ha acumulado toda la tensión y rompe. Entonces acá ponen como referencia una isla donde en el proceso de bloqueo hay un tipo de subsidancia, por lo menos en esta escala, y cuando rompe entramos ya a una escala ya no de años, sino a una escala de minutos, donde entonces esto es generación ya de un sismo que dispara un tsunami, y cómo llegamos hasta la inundación a una escala ya de minutos. La ocurrencia de algunos sismos tsunamigénicos a lo largo del planeta la podemos ver en este mapa, donde he seleccionado algunos eventos. Y como vemos, acá se muestra no solo la ubicación a lo largo del planeta, sino el tsunami, el tamaño máximo por lo menos que está registrado en algunas bases de datos como la del GNDC. Y aquí entonces muy importante observar algo sobre la relación entre esa magnitud que tiene un terremoto que ha generado un tsunami y el tsunami máximo. Como vemos, hay varios eventos, como el de 1998, que mostramos acá en Papúa, como este otro en 1976, que han generado tsunamis muy grandes. Y tenemos, bueno, los tsunamis más grandes aquí en anaranjado, que han sido los tsunamis de este siglo, del 2004, el 2011 y bueno, el del 2010 en Chile, que son tsunamis que es su magnitud y han generado tsunamis bastante grandes. Y nos vamos a la zona en la que nos vamos a concentrar hoy, que en Centroamérica tenemos tsunamis, terremotos, que si bien no tienen una magnitud muy grande, le llamaremos aquí magnitud moderada, han generado tsunamis muy importantes. Lo mismo en 1992 y en el 2012.
Y esto, como vamos a ver más adelante, es lo que se ha caracterizado como los sismos, tsunamis o tsunami earthquakes. Y que, bueno, tienen una gran implicación y ha sido quizás el sismo de Nicaragua el que ha abierto e iluminado con muchísima información sobre estos sismos que además han puesto un desafío a las alertas tempranas de tsunamis. Entonces, la característica de algunos de estos megasismos que mencioné, como lo vemos aquí, ya no es solo el concepto de tener una magnitud, es decir, un tamaño, sino y cuál es ese efecto en el tsunami que pueden generar. Entonces, acá tenemos 3 sismos de magnitudes, ¿verdad?, de megasismos, y podemos ver que su distribución, o sea, el largo de estas rupturas varía muchísimo. Y no solo varía, ¿verdad?, en lo que empezamos a llamar a este concepto de relaciones de escala, donde hay una relación entre el tamaño, ¿verdad?, la magnitud y el largo y ancho de esa zona de ruptura. Y eso, como vamos a ver más adelante, es muy importante para la generación de tsunamis, no solo por la longitud de onda, ¿verdad?, en la que pueden generar, sino la zona que pueden afectar. Pero sobre todo, cuando vemos acá, por ejemplo, el sismo de Sumatra, bueno, se extendió casi por 800, 900 kilómetros, tenemos una magnitud de 9.3. Luego el sismo de Maule, ¿verdad?, que tuvo una longitud de aproximadamente 500 kilómetros. Y luego el de Tohoku, que si bien tiene una magnitud mucho mayor al de Maule, vemos que en una escala su largo se concentró. Y eso fue lo que provocó que este tsunami haya sido, o que este sismo haya sido tan tsunamigénico, porque entonces, primero, ocurre muy cercano a la zona de la trinchera y además concentra en una zona mucho más pequeña una gran liberación del momento sísmico. Y con eso, una gran liberación, aquí vamos a entrar con un deslizamiento entre placas y por eso una deformación mayor del terreno. Y como vamos a ir viendo a lo largo de esto, lo que nos ha mostrado la historia de todos estos, ¿verdad?, la física de estos eventos, es que en tsunamis no es solo el tamaño, o sea, la magnitud, sino que es muy importante el deslizamiento entre placas. Y por eso vamos a volver nuevamente a lo que mencioné muy rápidamente anteriormente, que son los sismos tsunamis. Entonces, de lo anterior, de todos esos sismos, ha habido una propuesta de dónde en la zona sismogénica entre placas están ocurriendo diferentes tipos de eventos. Entonces, generalmente estos sismos tsunamis o tsunami earthquakes se concentran en la zona más somera de la zona interplaca. Luego tenemos este dominio B, donde podemos pensar en los dominios B y C, por ejemplo, un terremoto como el de Nicoya, como vamos a ver, terremotos más profundos. Y esto, donde ocurran estos sismos, va a tener una implicancia en la generación de los tsunamis. Entonces, para pasar a la sismicidad y ocurrencia ya de tsunamis en la zona en la que nos vamos a enfocar hoy, en la zona de América Central. Entonces tenemos aquí, bueno, un mapa con la sismicidad en este contexto regional de la zona, ¿verdad?, de subducción de la placa Joco bajo la Caribe, y luego vamos a estudiar, bueno, vamos a ver, si bien en menos extensión, también el proceso en la zona Caribe. Entonces, lo que vemos es que si vamos viendo, esto está a lo largo de la latitud, entonces el mayor evento registrado en Centroamérica, los dos más grandes ocurrieron en Nicaragua y en el 2012 en El Salvador. Curiosamente, los dos sismos tsunamis que se han registrado. Luego, acá hay un trabajo que está en prensa en este momento, donde están actualizando un catálogo de sismos para Costa Rica en este caso. Existe un catálogo de tsunamis, un catálogo de tsunamis que había hecho el profesor Molina en el año 97,
y ahora Silvia Chacón con unos colegas de la UNA está haciendo este trabajo de la actualización de otro trabajo de Mario Fernández, que es la actualización sobre el catálogo de tsunamis. Y lo que vemos acá es entonces cuál ha sido la afectación de esos tsunamis que se han dado en la historia del país. Si bien uno de los temas a rescatar es que solo en Limón ha habido, ¿verdad?, fallecidos en toda la historia. Entonces, esto es muy importante comparado a otras zonas del planeta. Realmente Centroamérica, si bien tiene un registro hasta de 50 tsunamis en 500 años aproximadamente, ninguno de ellos ha sido tan nefasto como otros de los que hemos sido testigos por lo menos en este siglo. Entonces, ¿cómo podemos explicar esa ocurrencia? ¿Qué se sabe hasta ahora que nos ha ayudado entonces a conocer la amenaza o la peligrosidad de tsunamis en Centroamérica? Entonces, ha habido un gran trabajo y no he traído acá toda esa evolución sobre lo que se conoce de la zona sismogénica y de la zona de subducción en general de la región, pero esta figura muestra un resumen de lo que se conoce hasta ahora. Entonces, Jay y otros en el año 2013 compilan, ¿verdad?, mucho de la información que venía de trabajos de la Fémina en el 2009, de Correa, de varios estudios de geodesia, de sismología, de los catálogos, y hacen, ¿verdad?, esta propuesta, esta hipótesis de por qué en Centroamérica no ocurren megasismos. Y parte de eso es porque tenemos una zona que está parcialmente acoplada, o sea, la zona entre placas no es homogéneamente acoplada, sino que tiene lo que ellos llaman como parches. Y esto tiene varias implicaciones en que las rupturas pueden ser más pequeñas, pero también hay algo que leí alguna vez, ¿verdad?, este artículo de McCaffrey, que él dice que que en cualquier zona de subducción en el planeta podría ocurrir un magnitud 9, que no hay, excepto mientras se tenga el espacio para que eso ocurra. Y bueno, entonces hay un gran debate en Centroamérica si realmente estos eventos tan grandes, si es que no ha habido no solo el espacio, sino el tiempo suficiente para ver eso, para ver la ocurrencia de esos grandes eventos. Y lo otro es que, a diferencia de otras zonas de subducción, no tenemos grandes estudios de paleotsunamis que quizás pudieran abrir esa ventana para entender si realmente esta recurrencia de eventos muy grandes es muy larga, o si definitivamente este ha sido un comportamiento no transiente, sino que a lo largo de la historia esta zona, por lo menos en los últimos miles de años, no ha generado grandes sismos y que tiene que ver justamente con esta caracterización. Y bueno, otros detalles lo presentan Wan y Bilek en el 2014, donde hacen también un compendio donde ejemplifican el grado del acople, que también responde, y entonces observa como en un ratio, ¿verdad?, en este caso del creeping, donde muestran que esta zona, por ejemplo la de Nicoya, que como sabemos es una de las zonas que está acoplada, y donde ocurrió el evento del 2012. Luego entonces también incluyendo muchos análisis de sismos, Arroyo et al. Proponen esta zona, la zona sismogénica para el país, para Costa Rica, y muestra aquí entonces la extensión. ¿Por qué es importante esto? Ya vamos a ver, no solo para la generación de sismos de las zonas, ¿verdad?, de la extensión, cómo lo vamos a usar desde la parte de análisis de la evaluación de tsunamis. Entonces, volviendo a los dominios de ruptura, en este trabajo Sahakian muestra, por ejemplo, en donde mencionaba antes, en qué parte de esos dominios en la zona sismogénica quedarían algunos de los sismos que han ocurrido recientemente, o por lo menos en los últimos años, y bueno, como Nicoya a diferente. Y aquí, aunque no es de la zona, lo voy a traer como introductorio, el sismo de Mentawai
que ocurrió en el año 2010, porque ha sido el sismo tsunami que ha provisto con muchísima información para entender que esta zona, ¿verdad? Que estos sismos que ocurren muy someros, nuevamente una magnitud moderada, pero una ubicación muy somera, tienen una implicación muy importante en la generación de un tsunami. Y como lo vimos en Nicoya, quizás con una magnitud similar, pero la ubicación de donde se da el mayor deslizamiento nos va a hacer que sea un sismo más tsunamigénico o menos. Entonces, ¿cómo vamos usando toda esta información, verdad? La información sobre el contexto, bueno, evidentemente el contexto tectónico, descripciones, ¿verdad? O delimitaciones como la de Arroyo y otros, la información geodésica, ¿cómo vamos usando esta información desde la perspectiva ya sea de pronosticar o la generación de un tsunami? Y, por ejemplo, este trabajo de Proti y otros responde a esta pregunta. Entonces, ¿cómo en el año 2011, recuerdo cuando empezamos a estudiar el potencial tsunamigénico, por ejemplo, para la zona de Nicoya, usábamos los datos de geodesia, donde se conocía cuál era el acople entre sismos, y usábamos esa información para poder tener con el déficit de slip, generar un modelo de ruptura que pudiéramos, con ese modelo como modelo de entrada, generar. Entonces era nuestra generación y con eso poder simular la propagación y hasta poder llegar a la inundación en los casos que se tuviera la información batimétrica y topográfica. Y entonces a partir de estos modelos se generaron. Cuando llega el 2012, muchos de estos modelos quizás quedaron o sobreestimados o subestimados porque es muy difícil poder estimar realmente cómo va a romper un sismo. Y para tsunamis nuevamente, cómo y dónde rompan, ¿verdad? Dónde está la zona de deslizamiento es clave. Entonces, muy importante porque hoy con esta información, sabiendo que, bueno, en esa zona donde ya se tienen ahora los estudios posteriores, ¿verdad? Ya se tiene el desplazamiento cosísmico, con esta información se puede subtraer de alguna manera el acople menos el desplazamiento cosísmico y todavía delimitar que hay zonas donde posiblemente pudiera romper en una zona mucho más somera en la zona interplaca, lo que podría tener una implicación en la generación de tsunamis en esta zona. Entonces, volviendo a los dominios de ruptura, bueno, ya vimos un ejemplo como el de Nicoya, que si bien rompió en esta zona, en un futuro, si esto no se libera sísmicamente, podría romper y generar quizás un tsunami importante. Entonces vamos a adentrarnos ya al tema de sismos tsunamis que han ocurrido a lo largo de Centroamérica. Pero para introducir eso, voy a mostrar esta zona de ruptura para el evento de Mentawai y vemos, ¿verdad?, cómo dependiendo de dónde se fueron, esta relación que hay aquí, de dónde fueron inundando mucho más, coincide con las zonas donde más donde más se deformó durante el terremoto. Y bueno, aquí lo vemos mucho más claro con el modelo de ruptura, donde entonces coinciden con las zonas de mayor, donde hubo mayor run-up o mayor penetración y con una altura importante del tsunami. Entonces, el evento de Nicaragua fue un evento que en el año 1992 generó gran impacto, digamos, en la costa de Nicaragua y bueno, llegó a afectar a la costa de Costa Rica, que por nuestra fisiografía pues, no generó tanto daño como sí lo generó, como lo vemos en esta foto, en un resumen que hace Nicolás Arcos en el 2017, donde observamos aquí zonas, aquí se dio la zona de ruptura y donde afectó muchísimo
la zona central, sobre todo en la zona del tránsito en Nicaragua, donde se registró ese run-up o esa altura de la ola de 10 metros. Y luego, posteriormente, en el año 2012, tenemos el sismo de El Salvador, que aún con una magnitud todavía más pequeña, 7.3, ocurre nuevamente. Acá tenemos estos dominios. Ocurre en una zona muy somera y genera un gran impacto, si bien local, hasta 6 metros en la zona acá de El Salvador, entre El Salvador y Honduras. Entonces aquí algunos ejemplos, bueno, de lo que ya fue cuando fueron a mapear cuáles fueron los efectos, y aquí en la foto se ve muy claramente, ¿verdad?, que era una zona bastante plana y cuál fue la penetración y el impacto en donde se llegó a medir el tsunami hasta, ¿verdad?, mayor al tamaño de una casa de un nivel. Luego, entonces, ¿cuáles son las hipótesis sobre estos tsunami earthquakes? Hace ya casi 2 décadas se dio esta propuesta, sobre todo de que estos eventos, además de que ocurren en la zona muy somera de la interplaca, una zona donde posiblemente la rigidez interplaca, como va aumentando con la profundidad en esta zona, es mucho menor. Entonces, ese es uno de los temas donde, si bien permite que sí se acumule, tensión en zonas donde antes pensábamos que no podrían limitar, o sea, concentrarse tanta tensión, y que en el fondo, cuando hay una ruptura que logra traspasar, genera una amplificación de la deformación, y esto es lo que hace, o sea, una amplificación del desliz, y cuya deformación de la corteza es mucho mayor. Bueno, entonces, en resumen, ocurren en la zona interplaca. Una característica que tienen es que son sismos mucho más lentos de los sismos, ¿verdad?, normales, y con mucho más lento. Quiere decir que la energía irradiada por ese sismo es menor, y la población tiende a sentirlos con menor intensidad. Y eso tiene que ver con la energía que irradian, y bueno, y también que ocurren más lejanos porque ocurren más cerca de la trinchera. Luego, bueno, y esto, una de las hipótesis es que está en zonas donde donde hay sedimentos y arcillas, que entonces permiten que se haya acumulado tensión. Luego también hay otra teoría, sobre todo para el sismo de Nicaragua, donde McIntosh en el año 2007 propone que justamente las zonas donde se acumuló, voy a volverme un poco acá, que hay 2 montes submarinos que ellos logran identificar y que justamente coincidían con las zonas de mayor deformación de este sismo. Luego, continuando, tenemos una zona como Centroamérica, ¿verdad?, proclive a los tsunami earthquakes, y también una zona donde, de acuerdo al contexto tectónico en general, en esta zona hay también es una zona proclive a la generación de sismos del outer rise. Entonces, acá, en este trabajo que propuso Ranero, ¿verdad?, se ve delimitada esa dirección que tienen esas fallas del outer rise, y donde también se han generado sismos hasta de magnitud 6.5. Pero, por ejemplo, si traemos la historia de lo que ocurrió en otras zonas del planeta, por ejemplo, el sismo del 2009 de Samoa, que generó un evento bastante importante de magnitud 8.1, en una zona también de outer rise. Con ese enfoque, ¿verdad?, de entender ese contexto tectónico general, en el 2012, José Antonio Álvarez Gómez hace una propuesta, y otros hacen una propuesta usando leyes de escalamiento, es decir, tomaron el modelo de Ranero y otros, y generaron una estimación de cuáles eran los largos y el ancho de estas zonas. Y con eso usaron esto como información de base para introducir el modelo numérico y poder estimar
el potencial que tenían los eventos de Laurelrise en generar tsunamis, sobre todo, bueno, en la zona de Centroamérica hasta... ¿qué es lo que ellos concluyen? Entonces, que estos son un resumen de los eventos del Laurelrise que ellos simulan, y bueno, esta es acá esto es en las series de tiempo lo que encuentran cuál sería esa altura de la ola. Entonces, como vemos, ahí llegan a simular sismos hasta de 7.9, generando en algunos casos alturas de ola hasta de 4 o 5 metros. Bueno, es que esta escala espero que se logre ver, pero aproximadamente. Luego, ya tenemos, ¿verdad?, los sismos, los sismos tsunamis, y luego el tema de los deslizamientos submarinos, que han sido realmente poco estudiados, pero existe un trabajo, bueno, pues acá la referencia de Fung-Hyun y otros en el 2004, donde determinan ese potencial tsunamigénico que podrían tener algunos deslizamientos submarinos, o por lo menos usando algunas de las morfologías, estimaban cuál era el volumen que debió haberse deslizado, y con eso introducen esto al modelo numérico, y ellos llegan a estimar que si todo, por ejemplo, si en la zona de Nicoya el slump hubiese deslizado como una sola masa, se pueden generar tsunamis hasta de 27 metros. Luego también entonces proponen qué pasa si eso, en lugar de deslizarse de una forma, durante varios ciclos fue deslizándose por partes, y también estimaban que se hubieran podido generar tsunamis, si bien más pequeños, también hay un gran potencial tsunamigénico. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es, esto no lo podemos validar, pero nos falta si un tsunami de esa magnitud pudo haber generado un tsunami tan grande, ¿dónde están esos sedimentos, verdad? Podemos hablar entonces de que existe una zona costera con una dinámica muy alta donde los sedimentos no se preservaron, pero bueno, es una pregunta que queda abierta, porque es quizás uno de los elementos más importantes. Si bien no tenemos tampoco esa información para los sismos, sabemos que hay rasgos morfológicos que indican que esto sí se ha deslizado. Y bueno, entrando ya hacia la evaluación del peligro de tsunamis, uno de los temas, de las preguntas más importantes cuando uno hace una evaluación del peligro o amenaza de tsunami, es querer identificar y estimar dónde, cuándo y cómo van a romper estos sismos, en este caso, o cuándo van a deslizar, ¿verdad?, estas masas que puedan generar un tsunami, y dónde, cuándo y cómo van a ser esos tsunamis. Entonces, este es un resumen ya entrándonos propiamente en el método de la evaluación del peligro de tsunami, que entonces tenemos esta separación entre el método determinista, que generalmente se ha usado donde tenemos un evento, se puede ser un evento histórico, para simular cuál va a ser la inundación o el potencial, ¿verdad?, de ese tsunami, perdón, de ese sismo, cuál va a ser el potencial tsunamigénico. Y luego tenemos al otro extremo el enfoque probabilístico, y entre medio hay en ese espectro lo que llamamos ahora el enfoque híbrido. Entonces, como vamos a ver, el enfoque determinista es lo que muchos hemos quizás ya escuchado, el peor escenario. Luego, dentro del enfoque híbrido, uno puede tener el peor escenario, pero ya no es un escenario, sino que empezamos a incorporar el tema de las incertidumbres, y generalmente podemos usar o un rango de magnitudes o una sola magnitud, pero cuando hablo de incertidumbres, entonces empezamos a mencionar temas como cuál es la caracterización de la ruptura, por ejemplo, cómo se distribuye el deslizamiento. Luego, en el enfoque híbrido, entonces empezamos ya, tenemos más escenarios, más que el único escenario, el peor escenario. Empezamos a usar técnicas de agregar estos escenarios y extraer posiblemente cuál es la envolvente máxima de esos cuantos escenarios, en este caso nuevamente de la fuente, que genera
los tsunamis. Entonces, lo que uno usa un envolvente, por ejemplo, para del resultado del tsunami para generar mapas de, ya sea evacuación, como en este caso, este trabajo de mapas de evacuación o mapas de inundación que luego van a servir para generar mapas de evacuación. Y pasando ya al enfoque híbrido, que lo que entonces nos permite es tener más incertidumbres incorporadas que lo que quizás un peor escenario, hasta llegar al enfoque probabilístico, que entonces nos permite estimar ya no solo el potencial tsunamigénico, sino los periodos de retorno de los tsunamis. Entonces, para llegar a generar un modelo de amenaza de tsunamis, integramos toda esa información que fui desarrollando brevemente sobre lo que se conoce del contexto tectónico. Faltó, por ejemplo, información de trabajos de Luque o de trabajos donde se han trabajado también, donde se ha incluido también gravimetría. Toda esta información, no solo sísmica, geodésica, gravimétrica, información geofísica, geológica y sismológica que pueda integrarse para poder generar entonces este concepto ya de una zonificación. Y ese trabajo lo hicieron Alvarado y otros en el 2017, después de un gran trabajo de muchos años, se llega a un primer consenso, ¿verdad?, de generar una zonificación sismotectónica que pueda servir para el estudio de la amenaza sísmica y que, como vamos a ver, yo lo adapté a la amenaza de tsunamis. Entonces, vamos algo que mencioné anteriormente, esto de la definición de escenarios, pero con base en el déficit del deslizamiento, lo que caería, podemos decir, en la estimación determinística o de donde se podría extraer ya sea el peor escenario o bien, ¿verdad? Uno podría pensar en extraer el peor escenario en esta zona, posiblemente considerando el slip déficit que haya quedado, o bien generar un modelo donde se extraigan diferentes escenarios. Todo esto que vemos aquí, estos polígonos, en realidad son potenciales sismos. Acá tenemos sismos en el Outer Rise y aquí tenemos sismos de interplaca. Y este trabajo, lo que se quiso, lo que tenía como hipótesis es que si en una zona como en Centroamérica en realidad no tenemos todavía la información para decir, bueno, posiblemente aquí vaya a romper un magnitud 8.8, pero sabíamos que hay suficiente información para ir delimitando estas rupturas y con eso saber cuál era su potencial tsunamigénico. Sobre todo cuando se incorporaban entonces elementos de si estaban rompiendo en zonas muy someras, posiblemente tendríamos que usar una variación de la rigidez y no un promedio como cuando estimamos, porque de aquí lo que sacamos es el momento sísmico. Y como sabemos, bueno, el momento sísmico es la multiplicación de la rigidez por un área, por un slip o deslizamiento. Entonces, eso es justamente lo que intentamos hacer en este trabajo y poder determinar si eventos de magnitud moderada, de acuerdo a dónde ocurrían, podían generar qué tipo de tsunami. Sí, valga decir que en este trabajo no se hace inundación, como no teníamos acceso a datos batimétricos de detalle, el trabajo en realidad lo que indica es solo cuál va a ser esa altura de la ola usando el nivel, la línea de costa. Lo que hace que uno pueda trabajar con modelos lineales y no modelos no lineales. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero sí más adelante voy a mostrar por qué es importante. Entonces, acá como adelanté, lo que tenemos es un modelo una falla, un modelo de ruptura. Lo que vamos a ver es modelos como el modelo de Okada, donde lo que obtenemos es la deformación de la corteza. Y bueno, acá un modelo donde presenta cuáles son las variables de lo que podemos estudiar. Cuando les mencionaba que en el trabajo en el sur de Centroamérica, lo que estimábamos era solo ese valor en la línea de costa, ¿verdad? Entonces, en otros trabajos se puede llegar cuando se hace inundación hasta estas variables como el RONAP o por lo menos
esta variable tan importante o este parámetro que es la profundidad del flujo, que es muy usado, por ejemplo, para el tema de ingeniería. Y entonces, bueno, con este enfoque de cómo ir recopilando toda esa información geológica y geofísica que se conoce para esta zona de Centroamérica y el Pacífico y el Caribe, hubo un trabajo en el año 2016, la UNESCO hizo una reunión, lo que llamó reunión de expertos, para poder estimar, así como había habido una reunión ya para poder estimar esta zonificación que llevó al trabajo de Alvarado y otros, se genera entonces esta discusión de bueno, una actualización, o bien, sobre todo con un enfoque para la evaluación de los tsunamis. Y este trabajo, bueno, queda resumido en acá les dejo este link, donde esta es la zonificación solo para la zona de interplaca, donde entonces hay una gran discusión, por ejemplo, de sismos que podrían generarse sismos hasta de 8.6 en su mayoría. Bueno, generalmente eventos moderados que responden al conocimiento actual de la sismotectónica, tanto del Pacífico y bueno, acá lo que hoy se conoce para la zona de Panamá, y con lo que para los trabajos de Percy Denier y otros colegas, lo que se conoce también, sobre todo en temas de recurrencia para la zona del Caribe. De ese trabajo se generó un reporte, ¿verdad? Entonces cada una de esas zonas, aquí voy a mostrar solo algunas, no voy a entrar en tantos detalles, nada más que esto que se muestra aquí es la deformación que resulta de ese input, o ese dato de entrada que para nosotros es esa caracterización de la ruptura, y luego el modelo de tsunamis. Entonces vemos que aquí hay zonas donde hasta 4 metros podrían, en este caso nuevamente no es inundación, solo llegamos a la línea de costa. Entonces lo importante aquí que también se puede observar es esa energía que se va transmitiendo. Entonces eso es lo que uno podría llamarse gráficos de energía o energy plots, pero que ya nos van dando una idea de cuál es el potencial. Sí, el potencial. Entonces este es un ejemplo solo para esta zona de Centroamérica con esta ruptura. Luego nos vamos un poco para pasar ya del Pacífico al Caribe. Entonces la propuesta de estas zonas de ruptura, seguimos en este contexto de la evaluación determinística. Así que aquí solo tenemos un modelo muy simplificado donde tenemos esa ruptura, el momento sísmico, ese tamaño de esa ruptura, y usamos entonces el slip promedio. No hemos entrado a caracterizar cuál es esa distribución del deslizamiento, pero este es como el primer paso para tener una idea de cuál es ese potencial y sobre todo caracterizar la fuente y luego el potencial de tsunamis. Y bueno, acá se distinguen o se proponen diferentes modelos de ruptura para esta zona. Y luego entonces pasamos a este tema de cuáles son esas incertidumbres asociadas. Como mencioné al inicio, cada una de las fases, ya sea la generación, la propagación y la inundación de tsunamis, tienen sus incertidumbres asociadas. En este caso, las incertidumbres para evaluar la amenaza, ya no solo determinística, sino que ya vamos moviéndonos a este enfoque probabilístico. Empezamos con una discusión que siempre es un debate. ¿Cómo definir esas zonas sismogénicas? O sea, hasta dónde qué es lo que implica el hecho de segmentar o de tener estas zonas. Implica que las zonas no pueden pasar, o sea, la ruptura no va a pasar ahí, hay un límite geológico que hace que los sismos no vayan a pasar de esa zona, ¿verdad? Como hemos pensado muchas veces, por ejemplo, para los que estemos más familiarizados con la zona de Nicoya. Entonces, cada uno de estos segmentos existen porque no se va la ruptura no va a pasar esos límites, no hay suficiente tensión acumulada como para que eso ocurra. Además, bueno, y otro concepto es que dentro de esas zonas sismogénicas, como lo vamos a ver más adelante, es que
se asume que toda la sismicidad que está dentro de ese polígono o dentro de esa zona es homogénea, o sea, uno va a tener la misma probabilidad de ocurrencia espacial y temporalmente de esos sismos, que ya estamos hablando de un rango de sismos, ya no solo del peor escenario. Entonces tenemos el primer paso, que es definir una zona sismogénica o varias zonas, varios modelos de segmentación, las magnitudes máximas, porque como decía, entonces dentro de ese segmento estamos asumiendo cuál es la magnitud máxima con la que se puede romper un evento. Bueno, y luego entonces, como ya mencioné, también cuál es la distribución entonces de ese deslizamiento dentro de esas rupturas. Y luego algo muy importante, cuál es la recurrencia, porque si vamos al dónde, cuándo y cómo, ¿verdad? Quizás el cómo nos lo va a indicar la distribución del deslizamiento, y el cuándo, ¿verdad? Es cada cuánto van a ocurrir estos eventos. Y luego, bueno, tenemos entonces esa caracterización de la ruptura que puede darse por diferentes métodos. Y tenemos, bueno, los esquemas numéricos de tsunami, que dependiendo si uno usa uno lineal o no lineal, todo esto va a ir sumando incertidumbres al modelo final de amenaza. Que en bueno, como los siguientes resultados que vamos a ver de todo esto que se ha ido elaborando para Centroamérica, esta estimación lo que uno determina es cuál es la probabilidad de exceder cierto umbral. Entonces, para eso, estos son nuestros umbrales, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, un tsunami mayor a 2 metros afecte la zona de Quepos? Y entonces asumimos dos cosas. Cuando hacemos la zona sismogénica, vamos a estimar la recurrencia de eventos, se va a estimar que estos eventos son independientes entre sí. Entonces entramos en el concepto de lo que se llama el modelo de Poisson, y entonces la distribución de Poisson es lo que se va a usar, y vamos a conocer entonces, por poner un ejemplo, cuando estemos en, digamos, Quepos, vamos a decir que tenemos 1000 años de sismicidad que vamos a simular. Entonces, esa simulación de lo que tenemos de ese resultado de altura de ola, vamos a ponernos en este momento sin entrar en inundación, en la costa, en la línea de costa, este lambda es la tasa. Entonces, ¿cuántas veces en esos 1000 años a Quepos le va a llegar un tsunami mayor a 2 metros? Porque este fue nuestro umbral. Y entonces con esto empezamos a construir las curvas de amenaza, ¿verdad? Hay varias aproximaciones estadísticas, pero en este caso, digamos, si usamos el modelo de Poisson, esta es la ecuación con la que vamos a estimar esa amenaza. Entonces ya de resumen tenemos que esta metodología de enfoque probabilístico, generalmente uno podría asumir que no se use una segmentación, y hay otros modelos para eso. Para el caso que voy a presentar, en realidad se parte de una segmentación y se parte, bueno, que dentro de esa segmentación se van a tener cada cuánto, ¿verdad? Ocurren sismos de diferente magnitud. Luego, conociendo esa información, vamos a usar modelos de Monte Carlo, donde decimos, bueno, tal vez 500 años de sismicidad no es suficiente. Entonces usemos lo que se llama el sampleo y extendamos nuestro catálogo a un catálogo sintético de 100.000 años, por ejemplo. Y entonces todos esos sismos van a ser simulados para que luego entonces ese resultado sea integrado y podamos generar esas curvas de amenaza o mapas probabilísticos, como veremos. Entonces, ese trabajo fue un trabajo, como dije, que se basó en la zonificación de Alvarado y de otros, con la modificación de que en nuestro trabajo sí consideramos los eventos de Aure Rise. Entonces usamos el trabajo de base, pero agregamos, casi que desagregamos de la zona donde ellos consideraban los eventos interplaca y generamos un modelo de recurrencia también para los de Aure Rise. En este trabajo nos dimos cuenta cuando comparábamos los resultados con otro trabajo, ¿verdad? Teníamos el trabajo para todo Centroamérica usando este modelo, esta metodología que presento acá, y existía un trabajo de Brizuela y otros que se había publicado pocos años antes. Cuando comparábamos esos sismos, que bueno, lamentablemente no lo puse aquí, pero cuando comparábamos el modelo de amenaza de tsunami final, nos dábamos cuenta que eran modelos muy distintos. Entonces surge la pregunta, ¿qué modelos
probabilísticos, tratando de incorporar diferentes incertidumbres, llegaban a resultados muy distintos. Bueno, pueden haber muchas respuestas para eso, pero entonces quisimos abrir una ventana más y decir, bueno, ¿cuáles son los parámetros o los supuestos que estamos asumiendo en los modelos probabilísticos que más están afectando el modelo final? Entonces, con eso nos fuimos solo, ya no al modelo completo de Alvarado y otros para el Pacífico Centroamericano, sino que asumimos, bueno, ¿y qué pasa si usamos el modelo sin segmentación? Asumimos que en algún momento podrían ocurrir eventos de 8.8 a 9, como indicaba McCaffrey, y dejamos libre a esta zona para que ocurran sismos tan grandes como eso. ¿Qué pasa si más bien usamos una segmentación donde más regionalizada, pero se permitan 3 segmentos en la interplaca? O bien usábamos el modelo de Alvarado y otros donde se segmenta en 8 la zona de interplaca. Y los resultados, bueno, estos son los diferentes periodos de observación, aquel T, ¿verdad? De la ecuación. Entonces, en ese periodo de observación, para 500 años, ¿cuál es el resultado? Entonces, acá lo que tenemos es que teníamos un modelo, que es el modelo general, ¿verdad? El que permite, perdón, el modelo de 8 segmentos, luego el modelo del medio, el azul, y luego el modelo donde se permite una zonificación. A priori uno podría decir, bueno, si estamos permitiendo que eventos más grandes ocurran, evidentemente vamos a tener una mayor amenaza. Pero lo que queríamos era cuantificar cuál es ese efecto. Entonces aquí lo que vimos es que solo hacíamos como un cambio en el modelo de segmentos, y con solo cambiar la segmentación vamos a tener un modelo de amenaza tan diferente como lo puedo mostrar acá. Entonces, de tener periodos de retorno, ¿verdad? De eventos desde 5, podríamos pasar a, por ejemplo, en la zona, aquí quizás vamos a ir a este donde se ve más claramente. Entonces, en un modelo podíamos llegar a tener 5 metros, en otro 7, hasta el otro 12, cambiando solo uno de esos supuestos. Entonces, esto abre la pregunta también de qué es lo que estamos realmente simulando cuando, sí, por un lado queremos pasar a modelos mucho más complejos, pero tenemos que saber que cada uno de esos supuestos y cada una de esas técnicas estadísticas que estamos usando nos van a llevar a otro modelo muy distinto. Entonces, una respuesta, y que se ha usado mucho en la evaluación, el PSHA o evaluación probabilística de la amenaza sísmica, es usar los árboles lógicos, porque entonces permiten que cada uno de esos rangos del árbol lógico, que mostraba, perdón, no voy a volver acá, entonces cada uno de estos modelos podíamos ir haciendo ese tuning o perilleo, ¿verdad?, del modelo. Entonces, en unos podríamos asumir, por ejemplo, la Gutenberg-Richter, hay muchísimo debate en cuán estables son esos resultados, no solo porque no tenemos la información suficiente, muchas veces los catálogos sísmicos no son completos, y todo esto está basado en una segmentación, un catálogo sísmico completo que nos lleve a usar, por ejemplo, la Gutenberg-Richter, pero también hay otros modelos como el paso browniano, donde no son tan dependientes de esa completitud que tenga un catálogo. Entonces, cada uno de esos métodos o técnicas estadísticas utilizadas para estimar la recurrencia de sismos, que en este momento estamos, el conocer la recurrencia de sismos, luego nos va a llevar a estimar la recurrencia de eventos tsunamis, perdón. Entonces, cada una de estas ramas en el árbol lógico es un supuesto de un modelo distinto. Entonces, ¿verdad? Se puede usar desde el Gutenberg-Richter truncada, si usamos modelos bayesianos, si usamos el paso browniano, cada uno va a ser un modelo distinto, y eso luego se puede integrar. Entonces, es una forma de incorporar la incertidumbre. Pero cuando hacíamos este estudio, ¿verdad?, que les mencionaba anteriormente, de ir diferenciando en 3 segmentos, lo que encontramos es que, por ejemplo, para una zona acá en Nicaragua, cuando extraemos ese punto nuevamente,
nos paramos en ese sitio de la costa, ¿verdad? Y analizamos la frecuencia de tsunamis, después de integrar ese rango de magnitudes que se habían simulado, lo que llegamos a concluir es que la segmentación, ¿verdad? El modelo donde usábamos 3 segmentos distintos, había una diferencia, como les mostré, hasta del 48% entre un resultado y otro. Cuando incorporábamos, ya usábamos entonces solo esta segmentación, por ejemplo, y cambiábamos entonces el modelo de rigidez. Y lo que resulta es que ya el hecho de incorporar y no usar una rigidez promedio de 30 gigapascales, sino que usábamos este modelo de Bill-Ekiley donde proponen un perfil, ¿verdad? De la rigidez aumentando con la profundidad, y encontramos que llegaba a haber en el modelo de amenaza de tsunami una diferencia hasta del 26%. Y también esa magnitud máxima permitida, ¿verdad? El hecho de poder decir que en Nicoya puede haber una magnitud máxima de 7.8 o un 8.2, eso puede generar también en un modelo de amenaza de tsunamis muy distinto. Estoy hablando aquí de la amenaza probabilística. Lo mismo posiblemente vamos a ver cuando usemos el modelo híbrido, donde agregamos varios escenarios. Entonces, para ir cerrando, que ya se me... bueno, la evaluación del peligro de tsunami tiene como desafío esa integración de las variables que van a permitirnos esa estimación confiable. Las evidencias indican la caracterización temporal y espacial, sigue siendo nuestro mayor reto, por más que en una zona como Centroamérica, que ha estado, donde hay tantísima información del contexto geológico y, ¿verdad?, con una caracterización geofísica, aún hoy la variabilidad de la ruptura sigue siendo un gran... La variabilidad y la recurrencia de esa ruptura sigue siendo el gran desafío para generar modelos confiables de amenaza. Luego, un paso, acá no hablé sobre este tema, pero un paso más va a ser el uso de los modelos de generación estocástica que ya estamos usando, que nos permite entonces dar esa variabilidad. Entonces, en lugar de usar un modelo, por ejemplo, si tuviéramos el modelo que presenté de Nicoya en la zona de offshore, podemos tomar ese segmento y generar tantas realizaciones estocásticas para ir variando con ese posible deslizamiento, que nos va entonces a incorporar estas incertidumbres, y quizás vamos a llegar a modelos más confiables. Y bueno, la incorporación de un enfoque más físico en modelos de peligro de tsunami que está en desarrollo. Los análisis de sensibilidad, como mostré, nos permiten por lo menos cuantificar cuál es esa variación que puede haber en nuestras estimaciones y poder usar rangos de confianza quizás en los modelos finales y poder generar mapas finales que respondan a un estudio estadístico mucho más confiable o robusto. Luego, bueno, y tenemos ese desafío de incluir fuentes de deslizamientos submarinos, por ejemplo, no solo, bueno, que quizás ese es el paso en el que estamos trabajando determinísticamente, pero es un desafío. Si ya los sismos son un desafío para los PTHA o estos Probabilistic Tsunami Hazard Assessment, la evaluación de la incorporación de deslizamientos submarinos es todavía un desafío mayor. Y luego que en tsunamis uno de los grandes otros desafíos o una de las limitaciones, además de, por ejemplo, el dato batimétrico y topográfico, que no siempre está, no tenemos esa información de alta resolución, las limitaciones del costo computacional son enormes. Pero ahora, por ejemplo, estos centros de supercomputadoras permiten que modelos bueno, ya están trabajando modelos de exaescala, pero ya con estos servidores algo que uno podía correr en 6 horas o en 12 horas, hoy corra en 5 a 12 minutos. Entonces permiten también que podamos generar mucho más eventos en menos tiempo y generar entonces también árboles lógicos que sean más manejables. Y bueno, con eso quiero terminar sin antes mencionar, ¿verdad?, que todo este trabajo, si bien no pude incorporar mucha información, que desde los años, ¿verdad?, 2000, María Fernández, Modesto Ortiz, profesor Molina y muchos, Conrad Lindholm, creo que ahora presentaron también un trabajo que, bueno, en 2018, trabajo que resume también estos avances. Y luego, ¿verdad?, este trabajo de esta reunión que planificó UNESCO en el año 2016, que, bueno, acá está la indicación de ese reporte,
que fui presentando y que ahora son las bases para poder continuar estudiando y definiendo mejor la amenaza de tsunamis en Centroamérica. Y ahora, bueno, con los colegas de la UNA y bueno, con Hernán Porras y Mario Arroyo estamos trabajando también con ese mismo fin de detallar más en la zona del Caribe y esperemos que los resultados los podamos presentar muy pronto. Así que bueno, muchas gracias y estaré muy feliz de recibir preguntas. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Excelente presentación. Y sí, ya han llegado varias preguntas al chat. La primera es de Ashlyn Pérez. Pregunta si un terremoto generado por fallamiento local podría llegar a generar un tsunami. Sí, y de nuevo, bueno, como local, en general, ¿verdad? Yo no entré en esa escala de si es un evento regional hasta un evento local, pero local estamos diciendo que si hay un sismo, por ejemplo, como el de Nicaragua 1992, es un sismo local que generó bastante impacto. Entonces, no es solo que sea local, sino cuál es la caracterización nuevamente de esa ruptura, de ese deslizamiento, lo que quizás sea muy importante. Y además, algo que no mencioné, pero que entonces vienen estos procesos no lineales como la resonancia, ¿verdad? Que entonces en algunas bahías resonantes esto todavía va a amplificar más el proceso. Pero bueno, ya ese es un proceso por decir secundario, pero específico de la falla, pensando en una falla local, se me viene, por ejemplo, Haití. El sismo de Haití tenía, bueno, es en una falla de desplazamiento de rumbo, tiene una componente vertical, pero se generó un tsunami de 3 metros. Algo que uno en algún momento cuando genera estos, siempre está pensando en la zona, ¿verdad?, compresiva o en el outer rise extensiva, pero en sismos mucho más grandes y sobre todo en ese dominio. Y tenemos ejemplos como el de Haití, donde se genera un evento y que, bueno, que ya tiene que ver con un tema de la topografía y ¿verdad?, esa componente vertical. Y no sabe, bueno, hasta donde yo sé, no sé si hay deslizamiento submarino como una fuente secundaria, pero sí, entonces sí se puede. Okay. Carlos Valdés hace dos preguntas. La primera es si se ha evaluado algún efecto particular que tendría un tsunami por su dirección de arribo en las penínsulas de Nicoya para un sismo del sureste y para la península de Osa para un sismo noroeste. Claro, sí, sí se ha evaluado, no con ese enfoque específico, pero por ejemplo, esto que vemos acá, esa directividad es muy importante, porque como vemos, quizás un sismo, por más grande que sea esta ruptura, ¿verdad?, no estaría afectando tantísimo zonas por acá, porque toda la mayor concentración de un evento con esta característica posiblemente afectaría más estas zonas de las Galápagos o, bueno, la isla del Coco, pero no afectaría tanto zonas más aledañas. Y entonces, no sé si tengo acá uno que ejemplifique, por ejemplo, la directividad que tendría un evento como el de Colombia, que entonces sí afectaría más inclusive que eventos como este. Entonces, si vemos, posiblemente, es que no puse acá los modelos de estas zonas, pero la directividad, dependiendo de cómo sea esa distribución de desliz, podría afectar algunas zonas, pero el efecto adyacente parece ser menor por la forma que tenemos. Pero de nuevo, eso va a estar sujeto a la forma, a la directividad, quiere decir a este rumbo que tiene esta ruptura, pero también al deslizamiento. Entonces, en resumen, no lo tengo acá como para mostrarlo con el mapa, pero sería muy, muy fácil para observar que dependiendo de esto, la mayor directividad se irradiará hacia estas zonas. Pero siempre habrá un efecto. Yo no lo tengo específico en estos mapas, como les digo, pero el efecto es mucho menor, pero siempre hay un potencial de que se afecte, pero mucho menor. El mismo Carlos Valdés creo que había ya
se había imaginado su respuesta, entonces decía que en seguimiento a la primera pregunta, en caso de un sismo importante en la costa pacífica de Colombia, en la región de Tumaco, ¿qué efecto tendría ese tsunami en la península de Nicoya? Sí, bueno, históricamente uno de los, este evento que ocurrió en 1906, ¿verdad? Que fue aparentemente un 8.8, sí llegó a afectar las costas. No tanto, o sea, no hay registros como veíamos en el mapa, ¿verdad? Que ha compilado la colega Silvia y otros, pero sí llegó a generar hasta 2 o 3 metros, entonces, de un evento. Volvemos a lo mismo, si, por ejemplo, yo me puedo imaginar, no tenemos, bueno, ahora hay algunos modelos que eso justamente es la fase que sigue, es con los nuevos modelos de falla finita que han generado para eventos más antiguos, entonces volver a simular. Si tuviéramos una concentración del slip mucho mayor acá, posiblemente esa directiva, no solo es esta dirección, ¿verdad? De este largo, sino cuánta energía entonces se concentre que pueda, para que ese flujo de energía pueda afectar más. Y esa respuesta la vamos a tener otra vez volviendo al tema de no solo, ¿verdad? De considerar esa variabilidad o esa estocasticidad cuando no sepamos el modelo de falla real. Entonces ahí es donde vemos más claramente que sí hay un efecto y que dependiendo de entonces esa caracterización vamos a tener un efecto mayor o menor. Okay, perfecto. Hay un par de preguntas más, pero antes voy a hacer un anuncio de que al final de esta sesión, cuando terminemos con las preguntas, queremos hacer una fotografía grupal. Entonces le vamos a pedir a todos los participantes que enciendan sus cámaras para hacer varias capturas de pantalla. Y aunque no estamos juntos, como usualmente hacemos de tomarnos una foto grupal, pues esta sería la modalidad de al menos de esta sesión en la que vamos a tomar una fotografía grupal. Y creo que en la de la tarde y mañana vamos a seguir con esta acción. Percy Danger pregunta con respecto a la batimetría, que él considera que estos modelos mejorarían si se tiene una mejor batimetría en Costa Rica y si conoce alguna iniciativa para mejorar la batimetría en menos de 200 metros. Sí, definitivamente sí, necesitamos batimetría y topografía. No existen muchos sitios. También sé que colegas de la UNA están, como estaban trabajando en estos mapas de evacuación, que creo que hasta la fecha ya hay 30 mapas de inundación, que ojalá sirvan para definir las rutas de evacuación. Y con estos mapas ellos han ido generando algunas zonas y por ejemplo sé que en el Caribe está ahora un proyecto para generar mapas mucho más a detalle hasta llegar a batimetría hasta 100 metros, ojalá más, y topografía que bueno, en algunos lados ya hay acceso, ¿verdad? Por estos proyectos, no sé si era con el Senat, pero sí se ha hecho con cartas náuticas. Bueno, ahora que hay otros con LIDAR, sé que ellos estuvieron trabajando y no recuerdo el instituto en este momento con el que están trabajando para refinar no solo a una batimetría, ojalá hasta de 30 metros, sobre todo la más cercana a la costa. Claro que eso va como anidado, ¿verdad? Desde lo que podemos acceder gratuitamente de GEPCO, por ejemplo, en algunos sitios 400 metros, en otros generalmente 900 metros de resolución, hasta llegar cercano a la costa, donde ojalá se pueda tener datos de 30 metros y poder interpolar con topografía de 1 metro. Sí, Pero entonces sí hay varias iniciativas. ok, excelente. Yo no sé si usted conoce o sabe de la información líder que hay en las costas Pacífica y Caribe de la Comisión Nacional de Emergencia. Sí. Ok, porque esa Esa es la información, que... sí, No, decime. no, que está disponible, que al menos en la escuela se ha empezado a utilizar para varios proyectos de tesis. Uno de inundación, pero pensando por ascenso del nivel del mar, y se hizo una evaluación ahí de erosión en las diferentes costas de la zona de Sámara y Puerto Carrillo y Nosara.
entonces que esa información está disponible para ser utilizada. Sí, sí, yo sé que con los mapas y con lo que estamos haciendo ahora, que bueno, esperemos pronto podamos mostrar con los colegas para el Caribe, entonces sí estamos usando esa información. Ok, genial. Vamos a hacer una otra pregunta. Si no, yo tengo una. El papel, siempre se ha hablado del papel de los manglares como un disipador de energía de tsunamis. Y bueno, ambas costas en la región cuentan con este tipo de morfología. ¿Qué nos puede decir usted al respecto de esto? Sí, bueno, ha habido muchos estudios, especialmente después del sismo de Sumatra, también donde usaron imágenes satelitales y delimitaron y luego hicieron estudios, bueno, hay estudios de laboratorio que podrían validar los estudios de laboratorio con estos datos, sobre todo en las zonas de Indonesia y con manglares en Sri Lanka, por ejemplo. Y entonces se observa cómo se disipa la energía al llegar. Ahora, en Japón existía, ¿verdad?, para Tohoku algunas zonas, pero también llega un momento que es un tema de escala, porque si bien estos bosques que también han propuesto pueden disipar la energía, en la mayoría de los estudios se indica que sí, pero hay otros que indican, por ejemplo, como Japón, que estas estructuras, ¿verdad?, que fueron diseñadas por, ¿verdad?, por un sismo de 10 metros y que entonces el sismo en esa zona justamente llegó a tener hasta 30 metros, pasó simplemente como si no existiera. Entonces yo creo que también tiene que ver un tema de escala, de magnitud. Ok, Pero muy sí, bien. sí que tienen una importancia. Muy bien, Natalia, muchas gracias. No, muchas Parte de gracias a todo el usted. comité organizador. Eh, por ahí hay mucha gente que la está felicitando en el chat. Muchas Eh, gracias. No, gracias excelente por la charla. atención, por la, ¿verdad?, por esta planificación que ha llevado tantísimo esfuerzo y que nos da la oportunidad, ¿verdad? Es la primera vez yo creo que puedo hacer esto y ojalá se pueda seguir repitiendo, así que digo yo, que podamos tener estas actividades virtuales ahora que está esta posibilidad, Claro. lastimosamente forzados por algo que no, pero muchas gracias por todo ese esfuerzo y por la invitación y por la atención de todos.